En Siria, al menos 30 miembros de Hezbollah habrían muerto en el asalto a la ciudad de Qusair, situada en la provincia de Homs. Es un pasaje muy crucial al norte del país y el Líbano. Los milicianos del grupo terrorista ya luchan abiertamente junto a las tropas de El Assad. Este fin de semana el régimen sirio ha lanzado una intensa campaña sobre la localidad de Qusair, fronteriza con el Líbano. Es la principal batalla que libran ahora las fuerzas gubernamentales y que pretenden ganar a cualquier precio, ha asegurado el propio Bashar al-Assad. Damasco ha movilizado no solo a su ejército, sino a miles de paramilitares, incluidos los voluntarios del grupo terrorista Hezbollah, cuya intervención masiva a partir de abril ha cambiado el contexto de este escenario bélico. Y es que la guerra de Siria se ha convertido cada vez más en la guerra de Hezbollah. La milicia chií libanesa ha acompañado codo a codo al ejército sirio en el asalto a Qusair, un enclave crucial para el régimen que desde el domingo ha asediado con tanques y cazas, dando lugar a una encarnizada batalla con numerosas bajas. Los rebeldes están resistiendo una de las mayores embestidas gubernamentales en lo que va del conflicto. Pero mientras esto sucede en Siria, en Madrid se desarrolla por primera vez una reunión de dirigentes de la oposición al régimen del presidente Assad. Uno de los líderes más destacados del encuentro es Ahmad Moaz al-Khatib, el expresidente de la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Oposición y Revolución Siria. Nadie en el mundo que tenga razón pueda permitir que gente tenga armas químicas. Pero la oposición no es la única que se está acercando al mundo hispano. En una entrevista publicada este fin de semana por el diario argentino Clarín, el presidente sirio Bashar al-Assad decía que la posibilidad de sentarse a dialogar con aquellos que cortan cabezas le parecía muy remota. Damasco ya había anunciado que no tomará parte en cualquier reunión que dañe su soberanía. El diálogo sería entonces más exactamente con las potencias occidentales que estarían supuestamente detrás de esta gente. Con Estados Unidos, por ejemplo. Seguro, nosotros desde el principio dijimos que dialogamos con cualquier fuerza interna o externa. No hay problema, siempre y cuando que la fuerza no porta armas. Nadie puede portar un fusil y venga a dialogar al mismo tiempo. La reunión de la oposición en Madrid se produce de cara a la esperada cumbre auspiciada por Estados Unidos y Rusia en Ginebra y que propugna una solución política. No obstante, por el momento ni siquiera hay una fecha formal para dicho encuentro que pretende reunir a representantes del gobierno de Damasco y la oposición en la ciudad suiza. Muy bien, vamos a hablar ahora de esta entrevista que ha dado Bashar al-Assad. Bueno, que él no está dispuesto a dar un paso al costado, ¿no? Sería el... Ese parece ser el mensaje, ¿no? Y además parece sentirse, entusiasta, dado que después de meses de derrotas sucesivas, en las últimas 3 a 4 semanas su régimen ha empezado a obtener algunas victorias militares. Esta ciudad Qusair, cuando uno la ve en el mapa, es fundamental. ¿Por qué? Porque está en la ruta entre Damasco, la capital, y en la zona frente al mar Mediterráneo, que es el hábitat ancestral de los alawíes, la etnia a la que pertenece la élite gobernante y en particular el propio presidente al-Assad. Entonces es importante para mantener la conexión entre la capital y esa región donde está la mayor parte de la población alawita. En segundo lugar, es importante porque si los rebeldes la controlan, pueden cortar los suministros que llegan al régimen sirio, sobre todo de milicianos, desde el Líbano. Está muy cerca, como a 9 kilómetros de la frontera con el Líbano. Podrían interceptar parte de la ayuda al régimen sirio y parte del flujo de milicianos. Pero a su vez, si la controla el régimen sirio, puede cortar el nexo entre los milicianos del sur del país y los del centro y norte. Entonces, por eso es importante esta ciudad. Sí, bueno, y además esa de que entrevista a un medio hispano es importante, ¿no? Porque está queriendo también ampliar la información, porque ahora están con la reunión que se realizará en Ginebra y las muchas especulaciones que se podría negociar en ese lugar. O sea, ¿cuál sería la solución? A lo de Siria, que cada vez se está intensificando más los enfrentamientos, haciéndose más, por ejemplo, ataques sectarios.
Sí, ahora, probablemente haya dado una entrevista a un medio de habla hispana precisamente porque la oposición se reunía en España para tratar de establecer acuerdos sobre cómo enfrentar lo sucesivo, porque hay que tener en consideración que una de las razones por las que a la oposición no le va mejor en el frente militar es que no tiene una cadena de mando claramente definida. Pero además, reitero, lo que dijo sugiere que ni siquiera tiene interés en una negociación, porque si la condición es que depongan las armas, claro. El tema es que hubo 40 años de este régimen antes de que hubiera una insurgencia armada y nunca hubo negociación. Si no fuera porque está bajo presión militar, no negociaría nada. Muy bien, y ahora nos vamos a Israel. Un informe gubernamental concluyó que sus soldados no fueron los responsables de la muerte de un menor palestino de 12 años de edad que murió en Gaza en el año 2000. El padre del pequeño está dispuesto a exhumar el cuerpo de su hijo para llegar así a la verdad. ¿Mi hijo está vivo? ¿Dónde? Fue asesinado el 30 de septiembre y todo el mundo lo sabe y lo vio. Hace más de una década estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Un hombre palestino y su hijo se protegían del fuego cruzado entre soldados de Israel y milicianos de la Franja de Gaza. Todo estaba siendo registrado por el camarógrafo de Charles Enderlin, corresponsal del canal francés TF2. De pronto, una serie de disparos alcanzaron al niño y a su padre. El pequeño Mohamed yacía en el suelo, al parecer muerto. 12 años después de estos hechos, el Estado judío, que en un primer momento asumió la responsabilidad por la muerte del pequeño Mohamed al-Dura, ha concluido en un informe que el menor no fue asesinado por su ejército. Insiste en que Enderlin manipuló las imágenes, ya que nunca se muestra la escena final de la cinta en la que Mohamed aparecería aún con vida. El informe del Ministerio Israelí de Asuntos Internacionales y Estrategia se deriva de una investigación iniciada en 2012 y luego de un juicio en Francia contra el canal France 2 que difundió las imágenes. La supuesta muerte de Mohamed al-Dura en Netzarim el 30 de septiembre del 2000 fue engañosa, porque la cadena tiene información de su propio material sin editar, que muestra al pequeño moverse después de supuestamente haber sido abatido. Israel concluye que no se puede saber si Mohamed al-Dura murió en el fuego cruzado, pero tampoco descarta que falleciera en otro lugar. Además, se queja de la falta de colaboración de Enderlin y del canal TF2. Sin embargo, el corresponsal de la cadena francesa aseguró hoy en un comunicado que los investigadores israelíes no contactaron con el medio, a pesar de haber expresado su disposición a colaborar con una investigación oficial e independiente de acuerdo a estándares internacionales. Estoy listo para dar la bienvenida a un comité internacional sin sesgo. La tumba de Mohamed al-Dura está allí, en el campamento Burey. Hemos convencido a su padre y la familia al-Dura para exhumar el cuerpo, pero siempre y cuando participe un comité internacional independiente. Primero que Israel acepte una investigación internacional, después podremos hablar de abrir la tumba, ha dicho Jamal, el padre de Mohamed, que también ha puesto en duda que el gobierno israelí acepte esa condición porque tiene miedo a las consecuencias. Por su parte, Enderlin afirmó en un comunicado que de cumplirse ese requisito, France 2 ayudaría a al-Dura en la exhumación del cadáver y a realizar pruebas de ADN para poner fin a más de 10 años de cuestionamientos, aunque lo más importante para ellos es darle descanso al alma del pequeño Mohamed, símbolo de la segunda intifada palestina. En ese rostro de terror que tenía el pequeñito de apenas 12 años, son víctimas inocentes de este enfrentamiento tanto de palestinos como de israelíes. En el tema, ¿tú crees que se puede hacerlo del tema del ADN que están pidiendo? Sí, digamos, acá lo interesante es, murieron en la segunda intifada unas más de 4.000 personas, ajá, unos 800 israelíes y unos 3.200 palestinos. ¿Por qué esta muerte es tan importante? Porque ocurre en los primeros días y es filmada, en los primeros días del levantamiento y es filmada, y entonces se convierte en una, digamos, elemento utilizado para mostrar al ejército israelí como un ejército que asesina menores, ¿no? Como en este caso. Inicialmente, además, el ejército israelí acepta, por lo menos dice aparentemente fue desde nuestras posiciones que se le disparó. Luego alegan que habrían sido los palestinos, porque finalmente había fuego cruzado en ese momento, y ahora ni siquiera admite que el niño esté muerto,
¿no? Dice que podría haber sobrevivido. Por eso surge la discusión sobre la necesidad de exhumarlo, ¿no? Pero ¿por qué surge este informe casi 13 años después de la muerte del niño? Porque el miércoles el Poder Judicial francés se pronuncia en segunda instancia en torno al tema, en un juicio que se sigue en ese país por la misma razón. Entonces Israel está queriendo anticiparse y tal vez influir en el proceso. Bien, ahora que estamos hablando de niños, vamos a regresar a los Estados Unidos con imágenes, ya que al parecer hay una mala noticia luego de que vimos que se estaban buscando a sobrevivientes en esa escuela primaria de Oklahoma. Es posible que hayan fallecido 24 niños de la escuela primaria Plaza Towers de Oklahoma. Según la prensa local, ha dejado de ser una operación de rescate para pasar a una operación de recuperación. Lo que se dice que son 2 docenas de menores los que habrían perdido la vida, y ha cambiado ya el sentido de las operaciones. Farid, por el uso ya ahora de la remoción de escombros, ¿no? Claro, digamos, cuando ya no se espera encontrar más sobrevivientes, se empieza a utilizar maquinaria pesada para remover escombros en grandes cantidades. Eso no se hace cuando todavía se espera encontrar sobrevivientes, por la razón obvia de que eso podría terminar de sepultarlos, ¿no? Entonces, aparentemente dan por muertos a todos aquellos que están bajo los escombros. Muy bien, nosotros más adelante también podemos estar informándoles con lo que está sucediendo en Oklahoma.